Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí para este martes. Esto es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraft, y al final todos quieren maicear al gallo. A ver, incontables veces he dicho en este mismo espacio que uno de los principales motores para poder detonar el crecimiento de cualquier economía es la inversión. Recursos destinados a la creación de valor, entendiendo esta última como la producción y transformación de materias primas en bienes para el consumo final, que en estricto sentido no es otra cosa más que el proceso productivo más básico que se conoce. Dado lo anterior, es relevante conocer entonces cuánto se deja de consumir para invertirlo en bienes duraderos que se utilizan en ese proceso productivo. En buen cristiano, cuánto se invierte en maquinaria y equipo y en todo lo necesario para poder producir. La forma más básica para poder medir lo antes descrito es a través del indicador de inversión fija bruta, que de acuerdo con el INEGI, al mes de marzo de este año y con cifras desestacionalizadas, lo cual significa que se le quitan todos los componentes cíclicos de una serie en un momento dado, nos dice que el indicador refleja un aumento del 2.9% mensual, impulsado principalmente por un crecimiento del 5.2% en los gastos efectuados en el sector de la construcción, pero en lo relacionado justamente en la compra de maquinaria y equipo total, tanto nacional como importado, se registra una caída del 1.3%. En el comparativo anual, la inversión fija bruta, este indicador que nos da el INEGI, en nuestro país creció 4.1% en términos reales. El contraste de estos datos que nos acaba de dar el INEGI lo tenemos cuando se compara con lo que sucedió en el año 2020, cuando, producto del cierre de las actividades económicas precisamente por la pandemia, este indicador presentó el nivel más bajo en los últimos 15 años. Es decir, la inversión fija bruta se encontraba en ese momento en niveles muy cercanos a lo que se tenía en el año 2005. Actualmente el nivel que tiene se encuentra mucho más cercano a lo que teníamos en 2007, 2011 y 2020, previo al cierre. Lo que significa que el crecimiento que se está reportando en realidad solamente indica que los niveles de inversión en bienes productivos apenas comienzan a recuperarse. Todo esto en realidad es una buena señal para la economía mexicana, pero ojo, no es suficiente, se requiere más inversión. Considerando lo anterior, surge una pregunta: ¿por qué no hemos logrado regresar a los niveles previos al inicio de este sexenio, ni siquiera previos a la pandemia, sino al inicio de este sexenio? La respuesta en realidad es muy sencilla: por falta de confianza en la economía mexicana, producto de la ausencia del Estado de Derecho y de una política económica que, en lugar de generar certeza entre los diferentes inversionistas, crea desconfianza. Asimismo, por el lado del empresariado tenemos que entender algo. Es muy importante que aquellos que son empresarios y que se dedican a la producción de bienes tengan en mente que deben buscar que el aumento de la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos dentro del proceso productivo. Esto es algo básico porque finalmente no solamente con la inversión se logra crecer, sino que también se requiere ser más eficientes y eficaces, lo cual genera mayor competitividad. Pero también hay algo básico en esa ecuación. Deben de entender que uno de los activos más importantes es el capital humano capacitado y preparado, que dicho sea de paso, cada vez es menos en el gobierno federal. Esto último lo toco y lo saco a colación precisamente por una reciente declaración del hijo predilecto de Macuspana respecto de que buscará dar un nuevo giro de tuerca al gasto del gobierno, pasando de la conocida y malentendida austeridad republicana a algo que él mismo denominó como la pobreza franciscana. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué tanto desprecio por quienes se desempeñan dentro de la administración pública federal? A ver, al inicio de su gobierno tal vez podría haber sido entendible, finalmente era un cambio de administración. Pero a más de 3 años de distancia, insistir en golpearlos argumentando gasto innecesario es absurdo, dado que entonces ese gasto innecesario es realizado por sus propios colaboradores, contradiciendo de tal manera esa tan insistente frase cuando dice que se acabó con la corrupción y los lujos. Desconozco completamente
¿A qué se refiere con pobreza franciscana? Dudo mucho que sea la expresión tal cual. ¿O en qué consiste ese giro de tuerca que quiere dar? Pero de lo que sí estoy completamente seguro es que nos encontramos en la recta final de este sexenio. Y curiosamente, quiere aumentar el gasto en los programas sociales. Si para lograrlo lo que quiere hacer es quitarle a la administración pública para dárselo a esos programas, las consecuencias pueden ser muy graves. A fin de cuentas, alguien tiene que administrar y ejecutar. Si se desea tener a un buen administrador y ejecutor, no se le pueden pagar 2 pesos, a no ser que se trate de personas ineptas e incompetentes como las que ya se encuentran en los altos puestos.